Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy Tutieu y Uri continúan su aventura explorando el bosque cerca de la granja. Mientras cosechaban algunas raíces de plátano, un sonido extraño y misterioso resonó desde el suelo. ¿Será que han descubierto algo intrigante? ¿Qué secretos podrían esconderse bajo la tierra? Sigue viendo el video para descubrirlo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ningún episodio. Vamos a ver qué pasa y qué descubren Tutieu y Uri. Empecemos ya. Después de pasar la mañana cosechando bambú y trabajando en el jardín, Tutieu y Uri continuaron su labor en el bosque cercano. Mientras caminaban por el lugar, descubrieron una gran cantidad de plátanos silvestres que crecían de manera natural al otro lado del bosque. Estos plátanos, aunque grandes y llamativos, no eran comestibles, debido a que su fruto era amargo y lleno de semillas. Sin embargo, lo que llamó la atención de Tutieu y Uri no fue el fruto, sino los tubérculos que crecen bajo tierra. Sabían que a pesar de que no podían comer los plátanos, los tubérculos de estas plantas podían usarse para hacer pasteles y otros platillos tradicionales. La idea de aprovechar algo tan sencillo de la naturaleza para preparar algo delicioso los entusiasmó. Así que decidieron adentrarse en el bosque para recoger las raíces de los plátanos, con la esperanza de poder utilizarlas en su cocina. Ambos trabajaron juntos con esmero, desenterrando cuidadosamente los tubérculos, mientras compartían ideas sobre lo que podrían cocinar con ellos. Tutieu se sentía especialmente emocionada, pues cada vez que encontraba algo nuevo en la naturaleza, se le ocurrían nuevas formas de aprovecharlo para su vida diaria. Uri, por su parte, estaba encantado de seguir aprendiendo y de contribuir con su esfuerzo a hacer crecer su vida en el campo. Tutieu y Uri comenzaron su labor de cosecha en el bosque. Con sus herramientas comenzaron a cavar alrededor de los troncos de los plátanos silvestres, extrayendo con cuidado dos grandes tubérculos. No fue tarea fácil, pero ambos trabajaban con esmero y atención al detalle. Además de los tubérculos, también recolectaron algunas hojas de plátano, que utilizarían para envolver los pasteles que planeaban preparar más tarde. Aunque el trabajo era arduo, se sentían satisfechos de aprovechar lo que la naturaleza les ofrecía, sabiendo que el esfuerzo valdría la pena. Una vez que terminaron de cosechar, decidieron hacer una pausa y se dirigieron a un pequeño arroyo cercano. Se sentaron en silencio, rodeados por la calma del bosque. El sonido suave del agua fluyendo les proporcionaba una sensación de relajación total, mientras disfrutaban de la frescura del ambiente. El agua cristalina del arroyo era fría y refrescante, y el aire puro les llenaba de una paz que solo se encuentra en la naturaleza. Ambos se quedaron allí un rato en un momento de quietud, alejados de las preocupaciones diarias. Era un respiro necesario, una oportunidad para desconectar del trabajo físico y sumergirse en la tranquilidad del entorno natural. La belleza simple de aquel instante les recordó la importancia de disfrutar de los pequeños momentos y de estar presentes el uno para el otro en medio de la vida cotidiana. Mientras descansaban, Uri escuchó un ruido extraño que le llamó la atención. Parecía que algún animal se encontraba cerca, probablemente mordiendo algo en el suelo. Tutieu no escuchó nada y se mostró tranquila, pero Uri, preocupado por el sonido, decidió investigar. Se levantó con cautela y se adentró en la dirección del ruido, decidido a averiguar qué estaba ocurriendo.
Al acercarse se dio cuenta de que un animal estaba mordiendo las raíces de un árbol aparentemente excavando bajo tierra. Curioso y cauteloso, Uri se agachó para observar mejor. Y fue entonces cuando vio lo que parecía ser un pequeño roedor. Se trataba de un dui, una especie de animal pequeño que vivía bajo tierra. Tu Tieu, al ver que Uri estaba ocupado intentando sacar al animal, rápidamente corrió a buscar un trozo de bambú. Sabía que necesitaban algo flexible y resistente para poder atrapar al dui sin lastimarlo. Con su ayuda, Uri y Tu Tieu comenzaron a excavar cuidadosamente, manteniendo la calma y asegurándose de no dañar al animal mientras lo sacaban de su escondite. Mientras continuaban excavando, Uri y Tu Tieu hicieron un descubrimiento sorprendente: una madriguera de dui que contenía una madre y 2 crías. El pequeño grupo de animales estaba bien resguardado bajo tierra, pero al verlos tan cerca, Uri y Tu Tieu decidieron intentar capturarlos para criarlos. La idea de tener una familia de dui como mascotas les parecía fascinante, aunque sabían que no sería tarea fácil. Con cuidado y sin hacer ruido, se acercaron a la madriguera. La madre, dui, al notar su presencia, trató de escapar, pero las crías aún no comprendían lo que sucedía y se quedaron dentro de la madriguera. Uri y Tu Tieu comenzaron a cavar con más dedicación, sabiendo que no era suficiente con simplemente sacar uno de los animales. Querían llevarse a toda la familia. Con mucho esfuerzo lograron extraer a la madre y las crías, pero notaron que el peso de los animales y la resistencia que ofrecían representaban un desafío considerable. Aunque era una tarea difícil, ambos se sintieron emocionados por el éxito de la operación. No solo habían descubierto una nueva criatura en el bosque, sino que también habían logrado capturar a toda la familia de dui sin causarles daño. A pesar de lo agotador que fue el proceso, la sensación de éxito era palpable en sus rostros. Finalmente, Tu Tieu y Uri regresaron a casa con la familia de dui, en brazos agotados pero llenos de entusiasmo. El día había sido largo y lleno de sorpresas, pero a pesar de la fatiga, ambos compartían una sensación de satisfacción al haber logrado su objetivo. Mientras caminaban de vuelta hacia la granja, no podían evitar sonreír, disfrutando de la compañía mutua y de la emoción de haber vivido una experiencia tan única. Mientras avanzaban por el camino, sus conversaciones fluían con naturalidad, intercambiando risas y pensamientos sobre lo que habían vivido. A pesar del cansancio, el ambiente estaba lleno de alegría. Había algo muy especial en esos momentos sencillos, en los que las pequeñas victorias y la compañía de alguien querido llenaban el corazón de felicidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos que añadían aún más serenidad a la escena. Tu Tieu y Uri caminaban juntos con los dui en sus manos. Y aunque el día había sido físicamente agotador, el viaje de regreso estaba lleno de una paz profunda. No era solo el hecho de haber capturado a los animales lo que los hacía sentirse bien, sino que el verdadero significado radicaba en compartir ese momento y seguir construyendo su vida juntos, paso a paso, día tras día. A medida que se acercaban a la casa, el aire fresco de la tarde y el tranquilo paisaje de la granja les daban un sentimiento de pertenencia. Cada paso los acercaba más a su hogar. Y aunque las tareas del día siguiente ya comenzaban a rondar sus pensamientos por el momento, todo lo que importaba era la felicidad de estar juntos y disfrutar de la simplicidad de la vida en el campo. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, sau khi thu hoạch măng và làm vườn, Tiểu Tiêu và Uri tiếp tục
phát hiện ra những cây chuối rừng rất to mọc tự nhiên ở phía bên kia khu rừng. Tử Tiêu và Uri quyết định đến đó để thu hoạch củ chuối. Tử Tiêu và Uri bắt đầu công việc thu hoạch. Họ dùng cuốc để đào xung quanh gốc cây, lấy ra 2 củ chuối to. Sau đó Tử Tiêu thu hoạch một ít lá chuối để gói bánh. Công việc vất vả nhưng họ làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi thu hoạch xong, cả hai quyết định nghỉ ngơi, ngồi bên suối trong không khí tĩnh lặng của khu rừng. Trong lúc nghỉ ngơi, Uri nghe thấy tiếng động lạ và cho rằng có một con động vật ở đó gần đó. Tử Tiêu không nghe thấy gì nhưng Uri quyết định đi kiểm tra. Khi đến gần, Uri nhận thấy có một con vật đang cắn rễ cây dưới đất. Cả hai cùng cẩn thận đào xuống và phát hiện đó là một con dúi đang sống ở dưới đó. Tử Tiêu nhanh chóng đi lấy một đoạn tre để giúp Uri bắt con dúi. Họ đặt con dúi vào ống tre và chuẩn bị mang về nhà. Khi tiếp tục đào, họ phát hiện ra một hang dúi với 2 con dúi con. Uri và Tử Tiêu quyết định bắt cả đàn dúi để mang về. Với sức nặng của dúi mẹ và đàn con, họ nhận thấy đây là một thử thách không nhỏ nhưng rất thú vị. Cả hai vui mừng vì đã thành công trong việc bắt được đàn dúi. Cuối cùng, Tử Tiêu và Uri mang đàn dúi về nhà. Tuy có mệt nhưng họ rất hào hứng và vui vẻ.